Hola queridos amigos, este día estamos continuando con un ciclo de charlas técnicas que tanto en Chile como en Perú estamos realizando para cada uno de ustedes. Este ciclo de charlas, el día de hoy, vamos a conocer más acerca de la marca Miller y en especial su máquina de soldar de la línea XMT 350 Field Pro. Tanto en Chile como en Perú estamos realizando un ciclo de charlas para que nosotros podamos sacar adelante a nuestros países. Queremos también enviar un fraterno saludo desde Chile a todos nuestros amigos en Perú y en especial a toda la gente que está siguiendo en nuestras redes sociales. En Indura, Chile, queremos invitarte a que puedas capacitarte, puedas conocer más de nuestros cursos y de nuestros seminarios. Y también en Perú estamos realizando lo mismo para que nosotros podamos, después de esta pandemia, poder fortalecer y reconstruir nuestros países. Así que si tienes alguna duda de esta capacitación que estamos entregando o tienes dudas de nuestros cursos, te vamos a dejar al finalizar de este video toda la información para que te puedas contactar con nuestras sedes regionales. Así que, ¿qué te parece que durante la capacitación, si tienes dudas, la dejas en el chat de nuestro Facebook y nuestro equipo técnico va a estar respondiendo todas tus consultas? Así que adelante, Oscar, con esta capacitación junto con el equipo de Miller en Chile. Adelante, Oscar. Muy buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por tu presentación. También muchas gracias a Indura y al grupo Air Products por brindarnos este espacio para traer información sobre las nuevas tendencias en soldadura a toda la gran comunidad de soldadores y soldadoras que nos estará siguiendo a través de redes sociales. El día de hoy vengo a hablarles sobre la nueva generación de equipos XMT y particularmente de los modelos XMT 350 Field Pro, los cuales por incorporar la nueva tecnología ArcReach se convierten en toda una familia de productos que vienen a brindar soluciones a los grandes problemas que tiene la industria el día de hoy. Antes de comenzar con la presentación, los voy a dejar con un breve video para que puedan interiorizarse y entender un poco más todos los contenidos que veremos durante este webinar. Así que, sin más, nos vemos en un par de minutos. Don't walk. Weld. The days of cluttered cables and multiple trips to get the job done are over. Industry-exclusive ArcReach technology will revolutionize the way you set up and manage welding on your job sites, so you can get more work done and help keep your weld operators safe. ArcReach technology is designed to make operators more productive so your projects stay on schedule. And when operators spend less time walking and more time welding, there's less chance they'll slip, trip, or fall, minimizing the risk of job site injuries. ArcReach technology starts with increased productivity. This means you can make the most of your skilled weld operators, a scarce commodity in today's labor market. When you utilize ArcReach technology and capitalize on its full benefits, you gain a competitive advantage by managing smarter job sites. An ArcReach compatible power source, like select Miller engine drives in our new XMT 350 Field Pro, lets operators make parameter adjustments right at the weld joint using an ArcReach feeder or remote. That means less walking to and from the power source and more welding to maximize productivity. It also means higher weld quality, because there's no need to use less than ideal settings to avoid time-consuming walks back to the power source. ArcReach technology allows the power source and the ArcReach feeder or remote to communicate through weld cables, with no need for easily damaged and expensive to replace control cords. Operators no longer need to compensate for lengthy weld cable voltage drops either. Industry-exclusive cable length compensation, available on our new XMT 350 Field Pro products, does it automatically. So the voltage you set is the voltage you get at the feeder or remote, even with weld cables that are hundreds of feet long. Our enhanced ArcReach suitcase feeders have been extensively field proven, so you get reliable operation with accurate and precise feeding capabilities. You can also avoid costly damage on demanding job sites with durable, impact-resistant cases. The ArcReach Smart Feeder supports advanced wire processes like regulated metal deposition, or RMD, and pulsed MIG, offering impressive productivity and efficiency benefits compared to traditional welding processes. Operators can also get the same ArcReach benefits using the StickTig remote accessory when using these welding processes.
Operators can even make weld parameter changes while the arc is on. Adjust while welding, an industry-exclusive technology available on new XMT 350 Field Pro systems makes it possible. Arc Reach technology automatically locks out power source controls when a compatible feeder or remote is connected. This prevents inadvertent parameter changes on welding machines that may be clustered together on a busy job site, eliminating mistakes that can lead to defects and rework. Removing the Arc Reach accessory automatically restores the power source to its prior settings, making it easier to return to a previous weld process. It's time to reinvent your workday. Don't walk, weld. Enhance your productivity, efficiency, and safety with Arc Reach technology. Only from Miller. Espero que les haya gustado el video que les acabo de mostrar. Y ahora ya sin más, vamos a la presentación. Esta nueva generación de equipos de las que vengo a hablarles el día de hoy viene a presentar una solución a la mayoría de los problemas que día a día se ven enfrentadas a diferentes tipos de industria, como la construcción, los montajistas, las mineras y en general muchos rubros que están asociados a los trabajos de soldadura. Algunos de estos problemas con los que la industria se enfrenta día a día son, por ejemplo, la baja productividad de los procesos de soldadura. Y con esto me refiero al poco tiempo que en realidad los soldadores están soldando, están depositando material y no están realizando otro tipo de labores adicionales que no necesariamente generan un valor agregado a lo que realmente nos importa, que es tener una unión correctamente soldada. Normalmente lo que hacen las empresas para poder solucionar este tipo de problemas es o contratar más personal o entrenar a sus soldadores en largas jornadas que muchas veces no terminan generando el objetivo, que es depositar o estar mayor cantidad de tiempo con arco encendido, que es al fin y al cabo es una de las formas en que nosotros medimos cuál es la productividad por tiempos de arco. Otra de las problemáticas con las que nos enfrentamos, con que la industria se enfrenta día a día, es la seguridad. Y esto está relacionado bastante con que los lugares de trabajo donde se realizan estos procedimientos de soldadura normalmente no son amigables, no son terrenos planos, sino que son lugares bastante hostiles, donde los trabajadores normalmente están expuestos a tropiezos o caídas, y estos a su vez generan accidentes que terminan con tiempos perdidos o también con empresas constructoras o mineras pagando altas multas por haber aumentado sus niveles de accidentabilidad. Bueno, y por último, pero no menos importante, están los problemas de calidad. Problemas de calidad que muchas veces se producen porque las empresas, por desconocimiento o simplemente por ahorrar un costo inicial, se deciden por realizar un proceso que no es el que mejor aplica al trabajo que tienen que realizar. Y es por esto que tienen que hacer nuevamente el trabajo, lo que conocemos como reprocesos, lo que termina saliendo mucho más caro que habiéndolo hecho desde la primera vez de manera correcta. Y esto termina engrosando sus costos y por ende bajando la rentabilidad del proyecto. Lo que mencionaba anteriormente es bueno que lo podamos respaldar con algunos números, y aquí particularmente tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes que muestran gráficamente la problemática en la que estamos. Como por ejemplo que en el rubro de la construcción la productividad solamente ha aumentado en un 1% en los últimos 20 años, un número bastante bajo, inclusive tan bajo que no hace relación siquiera con otros rubros similares que también ocupan procesos de soldadura, como la fabricación, donde sí se ha optado por procesos más tecnológicos o automatizados que permiten mejorar los números, este número, por ejemplo, de un 1% anual. Otro dato importante que nos entrega la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, es que 1 de cada 10 trabajadores del rubro de la construcción se accidenta cada año. Muchos de estos son por caídas, por tropiezos en su lugar de trabajo. Un número que definitivamente es importante que se pueda mejorar, y las empresas
constructoras, contratistas y mineras saben perfectamente de esto, ya que tienen muchos prevencionistas de riesgo que por cantidad de trabajadores tienen que contar con ellos. Y otro dato, el último dato más asociado a los costos, y esto es un dato de Estados Unidos, no necesariamente de América Latina, es que el 85% de los costos de soldadura son de mano de obra, ¿ya? Que es un costo bastante alto que nos dice que tenemos que enfocarnos en general para poder solucionar todas estas problemáticas, para poder solucionar todos estos números que le he dado, en soluciones tecnológicas que el día de hoy están disponibles para poder revertir estas tendencias y buscar procesos más productivos, más seguros y más rentables. Una de las propuestas que desarrolla Miller para solucionar este tipo de problemas es la línea de equipos XMT 350 Field-Pro, que es de la que hablaremos durante toda esta presentación. Las soldadoras XMT 350 Field-Pro son fuentes multiprocesos, o sea, pueden trabajar con procesos de corriente constante, como los procesos de arco manual o procesos de soldadura TIG, como también pueden trabajar en procesos de voltaje constante, como son procesos semiautomáticos con alambres continuos, ya sean estos sólidos, tubulares autoprotegidos o del tipo metal core. A pesar de esto, a pesar de que menciono solamente esto, les dejo la interrogante porque al final de esta presentación veremos una nueva cosa que podemos realizar con este tipo de equipos, que es bastante novedosa, que no les voy a adelantar ahora, sino que esperemos hasta el final de esta presentación, que de seguro les va a gustar mucho. Otra cosa que es muy importante, y es que estas fuentes de las que les hablaré hoy, las XMT 350 Field-Pro, cuentan con la tecnología ArcBridge, que en general es la piedra angular que permite desarrollar esto como una familia de productos que viene a brindar soluciones a las problemáticas que mencionamos antes. Y como si queremos solucionar estos problemas tenemos que hacerlo de una manera consistente y duradera, es que Miller otorga a todos sus distribuidores garantía de 3 años por todos sus equipos del tipo industrial. Por lo tanto, es un sello de calidad que otorgamos a todos nuestros clientes. Las fuentes XMT 350 Field-Pro son del tipo inversor. Son altamente tecnológicas y el que sea inversor es una señal de que un equipo que tiene una eficiencia eléctrica muy alta, que tiene un peso más reducido que un equipo convencional y que puede trabajar de una forma muy precisa, ya sea en parámetros bajos o en parámetros altos. Y cuando me refiero a parámetros bajos, me refiero a que este equipo puede entregar desde los 5 amperes para procesos de trabajo muy fino en soldadura TIG, por ejemplo, y puede entregar hasta 425 amperes, lo cual nos permite soldar hasta alambres 1.6 milímetros del tipo tubular sin ningún tipo de inconveniente. Este equipo, la XMT 350, deriva su nombre ya que 350 amperes es la corriente que puede entregar al 60% del ciclo de trabajo. Esto quiere decir que el equipo puede funcionar a 350 amperes por un 60% del tiempo y el restante 40% tiene que estar descansando para refrigerarse. Estos equipos cuentan con una tecnología bastante importante, de las cuales le hablaré pronto, y nos permite conectar estas fuentes ya sea a alimentación trifásica como monofásica. Monofásica como la que tenemos en nuestras casas, de 220 volts monofásicos, o en una industria a 380 volts trifásicos, en el caso de Chile. En el caso de otros países, también podrán ocupar este tipo de fuentes, ya que tienen un rango de voltaje de alimentación bastante alto. Y como es un equipo inversor, tiene un peso bastante reducido para el tipo de equipo que es, pesando solamente 42 kilogramos. De estos equipos que les acabo de hablar, existen dos versiones, la fuente estándar y la fuente con cambio de polaridad automático, que llamamos Polarity Reversing. Las dos fuentes están enfocadas para realizar todos los procesos antes mencionados, ya sea arco manual, TIG,
soldadura con alambres de diferentes tipos, inclusive también pueden realizar torchado. Lo que da la característica que se le puede adjudicar a esta polarity reversing o con cambio de polaridad es que nos permite trabajar en procesos de cambio de polaridad, como por ejemplo cuando soldamos una cañería y hacemos los primeros pases, ya sea con un electrodo celulósico con electrodo negativo o con un proceso TIC, donde es la polaridad convencional, y luego queremos pasar a un electrodo que tiene diferente polaridad. Entonces, de esta manera, con este equipo, podemos realizar el cambio simplemente con un botón al seleccionar el proceso que deseamos realizar. Y este cambio lo podemos realizar tanto con los botones que tenemos en el panel frontal, como con los botones que podemos tener en un control remoto que podamos conectar a través de la tecnología Arc Reach. Estos dos equipos, estas dos versiones, tienen la capacidad de ser conectadas a través de la tecnología Arc Reach a diferentes dispositivos, a diferentes accesorios, como alimentadores de alambre, por ejemplo. Cuando son conectados con esta tecnología, con una fuente, con un alimentador o un accesorio de igual tecnología, todo el control pasa automáticamente al control remoto, ¿ya? O al alimentador, sin ya ser necesario tener que trabajar desde la fuente, lo que le da una ventaja bastante importante. Y por supuesto, estos equipos tienen la capacidad de poder controlar todos los parámetros que podemos esperar desde un equipo de esta gama, como por ejemplo el control de arco para cuando queremos realizar soldaduras de arco manual. Como pueden ver, estas dos opciones nos permiten hacer una serie de trabajos y enfocarnos en diferentes aplicaciones de campo especialmente, ya sean estas reparaciones, trabajo en astilleros, montajes, minerías, lo que sea. Pero si quisiéramos elegir un segmento en donde la XMT 350 Field-Pro con cambio de polaridad automático o Polarity Reversing se desempeña mejor, es en estos lugares donde nosotros realizamos normalmente un proceso, hacemos dos procesos, vamos cambiando entre uno y otro, y estos dos tienen una polaridad diferente. Entonces, así evitamos tener que estar haciendo desconexión de los terminales del equipo o del accesorio, y simplemente podemos realizar el cambio con un botón. Esta línea de equipos cuenta con diferentes tecnologías, como por ejemplo Arc Reach, que probablemente es la tecnología más importante de la cual hablaremos dentro de esta presentación. También cuentan con Autoline, compensación de largo de cable, o CLC, que es Cable Length Compensation, Fan on Demand y Wind Tunnel. Estas últimas dos ya enfocadas en lo que es la refrigeración del equipo. Sobre estas tecnologías iremos hablando a lo largo de esta presentación, antes de hablar ya de los accesorios propiamente tal. A mi juicio, la más importante de todas estas tecnologías que veremos el día de hoy es Arc Reach. Arc Reach es una tecnología que ha desarrollado Miller que permite comunicar las fuentes de alimentación o las fuentes de poder, fuentes de soldadura, con un accesorio, el cual puede ser un control remoto o un alimentador. Toda la comunicación que van a permitir ver los displays, los parámetros eléctricos que vamos a utilizar, o poder controlar tanto la velocidad del alambre, el voltaje u otros parámetros, los vamos a poder obtener a través del cable de soldar. Este cable del tipo 2 raya 0, 3 raya 0, sin necesidad de tener un cable de interconexión. Cables de interconexión que suelen ser caros, que necesitan una mantención porque pueden echarse a perder y que son bastante pesados, que tenemos que estar llevándolos hacia algún lugar que pueda ser más incómodo. Esto es una gran ventaja, y esto es una gran ventaja especialmente cuando pensamos en lugares de trabajo que son diferentes al resto, como por ejemplo el trabajo en un astillero, donde probablemente las fuentes de poder están en el dique y los trabajos de soldadura se están realizando adentro de la embarcación. Por lo tanto, pueden haber muchos metros de distancia entre la fuente y el alimentador. En este caso, si un soldador necesita modificar un parámetro, tiene dos opciones: o tener que tener un ayudante que vaya y modifique su parámetro, o él tener que dejar de estar haciendo
su trabajo, que es estar soldando, y caminar nuevamente hacia la fuente, modificar este parámetro, esperando de que sea correcto y que pueda realizar el trabajo. Con la tecnología Reach, todo lo que nosotros podamos modificar de la fuente lo podremos modificar desde el alimentador. Y es por eso que el eslogan de esta tecnología es Don't Walk, Weld, que significa no camines, suelda. Cuando nosotros conectamos un accesorio R-Reach a una fuente de alimentación, tenemos muchas ventajas. Una de esas ventajas es que podemos, al alcance de nuestra mano, modificar todos los parámetros de soldadura que nosotros queremos. Otra ventaja es que tenemos consumimos mucho menos tiempo en estar realizando otras funciones como estar caminando a modificar parámetros, y también este caminar hacia modificar parámetros nos pone en riesgo nuestra seguridad, ya que tenemos que bajar de un trabajo en altura o desplazarnos por movimientos por lugares que tienen desniveles en su piso y dejándonos más expuestos a algún tipo de accidente. Ganamos una ventaja logística grande, que es que ya no tenemos que estar preocupándonos de la reparación de estos cables de interconexión que es común que puedan llegar a sufrir problemas y que también, como les mencioné anteriormente, son muy pesados. Tenemos una gran ventaja que es en calidad. Pasa que muchas veces cuando se realiza un trabajo se requiere tener un procedimiento de soldadura, un procedimiento que especifica una velocidad de alambre, por ejemplo, un voltaje, y cuando los soldadores están trabajando a muy grandes distancias tienden a adaptarse a los parámetros que ellos pueden modificar desde el alimentador y no necesariamente se cumplen los procedimientos o no necesariamente se cumplen con los parámetros óptimos para poder realizar una soldadura de calidad, y es por eso que también ganamos calidad y tiempo al evitar los reprocesos de estas uniones que probablemente no queden bien. Y ganamos una versatilidad gigante, ya que la tecnología Reach es una familia completa, como les mencionaba, y que dispone de diferentes accesorios que podemos adquirir para realizar diferentes funciones. Ya les mencionaré cada uno de estos accesorios. La forma de conectar un equipo, en este caso un alimentador, como lo podemos ver en la slide que les estoy presentando, con la tecnología Reach es bastante sencilla. Como pueden ver en la parte de la derecha, es simplemente los dos cables de soldar. Uno se conecta al material base y el otro se conecta al alimentador y ya estamos listos para soldar. No necesitamos nada más. En la parte izquierda vemos cómo es un sistema convencional. Un sistema convencional donde tenemos un cable de interconexión que nos permite, si bien nos permite modificar todos los parámetros, pero necesitamos este cable que es pesado, que puede fallar y que tiene diferentes complicaciones. Existen en el mercado también otro tipo de alimentadores, que son alimentadores sensibles al voltaje, que se conectan igual que como estos alimentadores con la tecnología R-Reach. Pero tienen la desventaja que como no pueden establecer comunicación entre el accesorio y la fuente, es que solamente pueden modificar la velocidad de alambre desde el alimentador, no teniendo una lectura correcta de los parámetros y no pudiendo modificar parámetros tan esenciales como el voltaje al momento de soldar un electrodo continuo, un proceso con alambres. Otra de las tecnologías insignias que tiene la marca Miller es la tecnología Autoline. Esta tecnología nos permite conectar estas fuentes, las fuentes Field-Pro y otras fuentes de la marca Miller, a diferentes voltajes de alimentación, que van desde los 208 volts hasta los 575 volts. Como pueden ver, es un gran rango de voltaje el cual podemos conectarlo y nos permite trabajar inclusive en diferentes partes de Sudamérica con diferentes voltajes. No solo esto, sino que también podemos trabajar tanto en redes trifásicas como en redes monofásicas, como las domiciliarias. Y también nos permite trabajar ya sea a 50 o 60 Hz. Para todos estos casos el equipo se adapta de manera automática. Y como se adapta de manera automática, tiene esta facilidad para poder absorber variaciones de voltaje como las que podemos ver en la industria, cuando se conecta a un equipo eléctrico muy grande como un torno, por ejemplo, y hay esa caída de tensión.
este equipo puede absorberla y seguir funcionando de manera correcta, sin fallar y sin descomponerse. Lo mismo pasa, por ejemplo, en faenas donde se conectan los equipos a un generador eléctrico. Un generador eléctrico que por su forma normal de trabajar tiende a tener un voltaje de salida errático o variante. La tecnología Wind Tunnel es una tecnología relacionada con la refrigeración del equipo. Y es porque sabemos que estos equipos trabajan en ambientes hostiles, muy contaminados, con mucho material particulado, con materiales metálicos provenientes de los mismos esmeriles que se ocupan en procesos afines a soldadura. Y es por esto que la tecnología Wind Tunnel permite un diseño en que todo el aire que refrigera el equipo pasa por un canal que está independiente de donde se instalan los componentes electrónicos más críticos y más propensos a fallar. Por lo tanto, se mantienen mucho más limpios, mucho menos contaminados y por ende requieren mucho menos mantención. Y como sabemos que estos tiempos de mantención son tiempos perdidos, también se incorpora otra tecnología a esto que se llama Fan on Demand. Fan on Demand permite que el ventilador del equipo, que al fin y al cabo es el que trae mucho material contaminado hacia el equipo, trabaje solo cuando se requiere. O sea, nosotros prendemos el equipo y no necesariamente el ventilador va a funcionar, sino que solo cuando el equipo se caliente y realmente necesita que así sea, bajando mucho la cantidad de mantención que requieran las fuentes de soldar Field-Pro. Cuando recién partió toda la tecnología ArcReach, esta tecnología de comunicación a través del cable de poder o el cable de soldar, no era posible modificar los parámetros eléctricos mientras se estaba soldando. Pero como sabemos que es muy importante que se pueda realizar, porque hay veces que queremos llegar a esos parámetros muy precisos, en que tenemos que estar soldando y modificando los parámetros al mismo tiempo para llegar a esta configuración, que solo de esa manera podemos llegar. Es por eso que los ingenieros de Miller desarrollaron esta tecnología y pudieron lograrlo de una manera muy precisa. Y esto se bautizó como la tecnología AWW o Adjust While Welding o ajuste mientras soldamos, permitiéndonos trabajar exactamente igual que si tuviéramos un cable de interconexión. O sea, podemos realizar ajustes ya sea soldando o cuando no estamos soldando sin ningún tipo de problema. Muy asociado con los problemas de calidad que les mencionaba antes, cuando realizamos trabajo con un alimentador sensible al voltaje, que al fin y al cabo es ciego ante el voltaje que realmente se está ocupando para soldadura, tenemos la nueva tecnología CLC o compensación por largo de cable, que lo que nos permite es que la fuente predice cuánto va a ser la caída de tensión que va a tener un cable de una longitud determinada. Por lo tanto, en el alimentador podemos ver el voltaje real con el que estamos realizando arco y por ende seguir los procedimientos de soldadura de manera exacta y sin errores, evitando estos costosos reprocesos de los cuales ya hemos hablado anteriormente. Existe una gama bastante amplia de accesorios ArcReach, de los cuales casi todos se los estoy mostrando en este momento en la pantalla. Alimentadores tipo maleta, portátiles, alimentadores para procesos avanzados y también accesorios como controles remotos que podemos ocupar para diferentes procesos. Iremos viendo estos uno a uno, pero partiremos quizás por el que probablemente muchos de ustedes conocen, que es el ArcReach Suitcase. Estos alimentadores son alimentadores tipo maleta que están especialmente diseñados para trabajos en ambientes muy adversos, ya que tienen carcasas resistentes a golpes, a caídas y se comportan bien, muy bien en estos ambientes como faenas mineras, astilleros, empresas montajistas, donde su trabajo al aire libre requiere que sean equipos portátiles y muy robustos. En este caso, esta familia de maletas funciona tal como uno quiere que funcione en este tipo de aplicaciones. Y estos alimentadores están disponibles en dos versiones. En la versión Suitcase 12, que es el alimentador para carretes de 12 pulgadas, y el Suitcase 8,
que es la versión para carretes de 8 pulgadas. Para carretes más pequeños que los convencionales que normalmente ocupamos en lo que es fabricación. La versión de 12 pulgadas es capaz de entregar hasta 425 amperes al 60% del ciclo de trabajo. O sea, cumple todo el espectro que la fuente de alimentación FieldPro. En cambio, el alimentador de 8 pulgadas puede entregar hasta 330 amperes al 60% del ciclo de trabajo, lo que también es bastante alto. Ambos alimentadores pueden trabajar con alambres tubulares hasta de 2.0 milímetros. Así que funcionan bastante bien con prácticamente todo tipo de alambres. El peso de estos alimentadores es de 13 y 15.9 kilogramos respectivamente, el de 8 y 12 pulgadas. Estos alimentadores pueden trabajar tanto con fuentes de corriente constante, como una fuente de arco manual, como también con fuentes de voltaje constante, donde se comportan de mejor manera. Especialmente si esta fuente es del tipo ArcReach, donde podemos obtener todas las grandes ventajas que nos entrega esta tecnología de poder modificar los parámetros simplemente desde el panel del alimentador. Y gracias a esto podemos regular tanto la velocidad del alambre y el voltaje, a diferencia de un alimentador, por ejemplo, del tipo sensible al voltaje convencional. Ahora, estos alimentadores también los podemos conectar a una fuente que no es ArcReach. La gran diferencia es que si no puede establecer esta comunicación, se va a convertir en un alimentador sensible al voltaje convencional. Vamos a poder regular y trabajar sin ningún problema, pero solamente regularemos la velocidad de alambre. Pero si tenemos una fuente ArcReach, podemos desplegar todas las grandes ventajas que nos entrega esta tecnología. Estos alimentadores, al igual que muchos alimentadores de Miller, poseen rodillos metálicos, los que tienen una vida útil bastante grande, al igual que la vida útil que tienen los sistemas de guía, que son de ultra bajo roce y nos permite realizar muy bajos trabajos de mantención en estos equipos. Al igual que también están dotados de muy buena aislación en todos sus circuitos electrónicos, por lo tanto entendemos que están 100% concebidos para trabajar en terrenos muy hostiles. Como les mencionaba, la conexión de estos alimentadores es muy sencilla, es simplemente un terminal de la fuente al alimentador y el otro terminal de la fuente al material base. Adicionalmente hay una grampa que sale del alimentador y yo la conecto también al material base para poder cerrar el circuito y que pueda tener un potencial eléctrico, saber en qué posición eléctricamente está, y de esa manera trabaja sin ningún problema. Otro de los accesorios de los cuales quiero hablar el día de hoy son los controles remotos ArcReach StickTIG Remote, que son controles remotos que nos van a permitir trabajar tanto en arco manual, en TIG, inclusive en procesos de torchado. Así como hay dos versiones de fuentes de poder FieldPro, la Polarity Reversing y la estándar, también tenemos dos accesorios, uno para cada una de estas fuentes. El Polarity Reversing nos permite tener todo el panel de la fuente en este control remoto y simplemente todos los parámetros modificarlos desde ahí, inclusive realizando cambios de polaridad de manera automática. En cambio, el estándar nos permitirá hacer sin ningún problema toda la regulación de parámetros inherentes al proceso TIG y el de arco manual. La conexión es bastante sencilla. De la misma manera que conectamos el alimentador Suitcase 12 ArcReach, conectamos este tipo de accesorios y ya podemos trabajar ya sea con TIG o con arco manual. Uno de los accesorios quizás más llamativos que vamos a ver en esta presentación es el ArcReach Smart Feeder, que es un alimentador, como lo dice su nombre en inglés, es un alimentador inteligente. Es un alimentador que está enfocado a realizar procesos avanzados de soldadura. Y cuando me refiero a procesos avanzados de soldadura, me refiero a que puede realizar spray pulsado, puede realizar RMD, que es una tecnología enfocada a realizar pases de raíz en cañería principalmente. Pero independiente de eso, puede también realizar todos los procesos convencionales que realizaría un alimentador de alambre, como trabajar con alambres sólidos, de acero de diferentes tipos de materiales, alambres tubulares, alambres metal core,
No hay ningún problema con eso, sino que además ganamos la ventaja de poder trabajar en estos procesos avanzados de soldadura. El Smart Feeder es un alimentador sinérgico, lo que quiere decir que viene programado para obtener una correcta transferencia para diferentes combinaciones de alambres y de gases. Y dentro de estas curvas preprogramadas contempla los gases más comunes que se utilizan en la industria, con diferentes porcentajes de CO2 y argón, para acero al carbono, por ejemplo. O también incorpora curvas que ya vienen con helio o con oxígeno para trabajar con aceros inoxidables. Podemos ocupar alambres que van desde los 0.9 milímetros hasta el 1.2 milímetros, lo que nos da toda la capacidad para poder realizar el trabajo que realmente es el foco de este tipo de alimentadores, que son los procesos de spray pulsado o de RMD. Los procesos de RMD, como pueden ver en la tabla, los puede realizar tanto en alambres sólidos de acero al carbono e inoxidable, como también en alambres metal core, generando unas muy buenas características de arco. El spray pulsado, para los que no estén familiarizados con este término, es una transferencia que nos permite trabajar en toda posición, que nos permite obtener muy buenas tasas de depósito y prácticamente ninguna salpicadura. El Smart Feeder es capaz de lograr este tipo de transferencia ya que electrónicamente es muy avanzado y puede modificar la onda de salida con un ciclo que va modificándose cientos de veces por segundo y de esta manera controlar la forma en cómo se deposita el material y controlando en todo momento cuál es el aporte térmico. Con el aporte térmico es muy importante mencionar de que esta tecnología se ocupa mucho en aceros inoxidables, por ejemplo, y también es muy común utilizarla en pases de relleno y remate en cañerías, ya que esto puede trabajar en toda posición, así que no hay ningún problema con trabajarlo en cañerías para relleno y remate. Por otra parte tenemos el RMD, o deposición de material regulada, Regulated Metal Deposition, que es una transferencia de alambres continuo que está especialmente diseñada para realizar los pases de raíz en cañería. Estos pases de raíz que normalmente se hacían en arco manual o en proceso TIG, o utilizando mucho tiempo y requiriendo a trabajadores de muy alta pericia, ya lo podemos simplificar y hacerlo mucho más rápido gracias a la tecnología que nos entrega el Smart Feeder. El Smart Feeder, al igual que en arco pulsado, en RMD también va variando cientos de veces por segundo la forma de onda para poder controlar y predecir ese momento en que la gota se va a desprender de la punta del alambre. Y de esa forma controlando el aporte térmico y controlando de que haya prácticamente ninguna salpicadura. Y de esta forma podemos lograr muy buenos resultados en pases de raíz, como los veremos a continuación. Acá podemos ver imágenes que nos muestran aplicaciones de RMD tanto en acero al carbono como en inoxidable. Y en la parte de abajo de estas fotos estamos viendo pases realizados con un MIG convencional y con TIG, donde podemos ver que el perfil de soldadura en RMD es mucho más ancho y nos permite realizar de manera mucho más cómoda los pases sucesivos para terminar toda la unión, sin necesidad muchas veces de realizar inclusive un pase en caliente. Y como podemos ver en la gráfica que está en la parte derecha, con RMD podemos llegar a alcanzar 305 milímetros por minuto versus, por ejemplo, los 203 milímetros por minuto que podemos alcanzar con un proceso de soldadura de arco manual en vertical descendente, o los 127 que podemos lograr en proceso en soldadura TIG. Recordemos que este proceso es un proceso de alambres continuos, por lo tanto requiere mucho menos paradas, como por ejemplo requiere el TIG o el arco manual, que en arco manual requerimos estar cambiando del electrodo, y en TIG muchas más veces necesitamos reposicionarnos para poder estar de manera cómoda enfrentando a la cañería. Una de las grandes ventajas que tiene este alimentador es que es muy sencillo de ser utilizado. Como pueden ver en la pantalla, el equipo tiene dos paneles, uno en el interior del equipo y uno en el exterior. Más que nada
quiero mostrarles con esto que lo único que uno necesita hacer acá es seleccionar cuál es el tipo de alambre que tenemos, cuál es el diámetro de ese alambre, cuál es el gas con que contamos y seleccionar cuál es el tipo de proceso que vamos a realizar. Si este es un proceso tubular, si es un MIG convencional, si es RMD o pulsado. Y con eso ya tenemos todo lo que necesitamos, no necesitamos hacer nada más. El equipo automáticamente nos va a decir cuál es la transferencia correcta para poder realizar el trabajo. Ahora, si nosotros necesitamos hacer un ajuste adicional, siempre tenemos la posibilidad de modificar la longitud de arco para poder llegar a ese punto preciso en que nos es más cómodo poder realizar la unión. Y en el caso de que llegamos a ese punto preciso y que no queremos perder ese dato porque nos queda muy bien y nos costó mucho llegar, tenemos la posibilidad de conectar una memoria SD del tipo de memoria que ocupamos en las cámaras fotográficas y guardar, ya que tiene diferentes canales de memoria que podemos almacenar, donde podemos almacenar las diferentes configuraciones del Smart Feeder. La conexión es muy sencilla, simplemente de los dos terminales de la máquina de soldar, la fuente XMT 350 Filpro, conectamos a los dos terminales de entrada del Smart Feeder y lo ocupamos sin ningún problema. Al igual que los otros accesorios ArcReach, podemos trabajar inclusive hasta 60 metros sin ningún problema desde la fuente hacia el alimentador. E inclusive más. Es más, mientras nosotros podamos soldar, la comunicación de ArcReach va a poder establecerse y vamos a trabajar sin ningún problema. Bueno, y esto es lo que quería hablarles durante toda esta presentación, más que cualquier otra cosa, porque esto es completamente nuevo. Esto es un accesorio que nos permite calentar, principalmente cañerías, para ese es su foco principal, y conecta a través del sistema de inducción. Es un sistema de calentamiento por inducción que es alimentado directamente desde nuestra máquina de soldar. El nombre de este sistema es ArcReach Heater, ¿ya? El ArcReach Heater es un sistema de calentamiento por inducción que nos entrega una temperatura máxima de hasta 315 grados Celsius. Una temperatura suficiente para poder realizar procesos de precalentamiento, procesos de deshidrogenado y, como les mencionaba anteriormente, puede trabajar hasta 60 metros desde la fuente de alimentación. Tenemos una salida dual, por lo tanto podemos calentar al mismo tiempo ambos lados del cordón, haciendo el trabajo mucho más eficiente. Podemos controlarlo a través de un computador o controlarlo directamente desde el panel del equipo, o sea, generando todas sus curvas de calentamiento desde el panel o desde el computador. Y si es desde el computador, simplemente conectamos a través de un USB, de un puerto USB, conectamos un pendrive y podemos tener estas curvas de calentamiento. Y con este mismo puerto USB podemos descargar las curvas que ya logramos, que ya realizamos, en formato de PDF o podemos exportarlo inclusive a una planilla de cálculo. El peso de este equipo es de 20 kilogramos, por lo tanto es muy fácil de manipularlo y de moverlo a diferentes lugares donde necesitemos utilizarlo. ¿Y por qué es tan importante? Porque hay diferentes industrias, como las refinerías, las mineras, las plantas petroquímicas, los astrilleros, en fin, hay muchos tipos de industrias que realizan precalentamientos. Y estas industrias lo que normalmente hacen es utilizar los procesos convencionales de calentamiento. Los procesos convencionales de calentamiento son o sopletes a llama viva, sopletes oxipropánicos, o sistemas de calentamiento por resistencias. Y estos es sabido que tienen algunos problemas como por ejemplo los costos. En los sistemas por resistencia se ocupan aislaciones que duran muy poco tiempo y que tienen que cambiarse de manera constante. Esto es un costo que no genera un beneficio, es simplemente aislación, es simplemente un consumible. Lo mismo que en el caso del calentamiento por llama, el propano que normalmente tiene que estar calentándose y que nos lleva también a un problema logístico que tienen los sistemas de calentamiento por llama, que es que requieren tener un cilindro de gas propano, por ejemplo,
al lado de nuestro trabajo, y si es que no lo tenemos en ese momento, vamos a retrasar todo el proceso de soldadura, que es el que viene después. La velocidad también es muy importante, y es que hay que recordar de que los sistemas de calentamiento por resistencia y los sistemas de calentamiento por llama generan calor de una forma superficial dentro del componente que queremos calentar, y no desde dentro, ¿ya? Los equipos de inducción sí generan calor desde dentro, ¿ya? No de una capa superficial, ni tampoco tienen que calentarse a sí mismos para transferir ese calor hacia el material que queremos tratar, como por ejemplo el caso de las resistencias. Los sistemas de resistencias calientan mantas cerámicas que por conducción calientan el componente que queremos tratar. En los sistemas de inducción, una corriente eléctrica induce un campo magnético que calienta, induce una corriente que calienta el componente que estamos tratando. Por lo tanto, también es mucho más eficiente. Y como trabaja de manera interna, el calor se produce en el componente, es que podemos llegar a una temperatura mucho más uniforme, lo que nos da una ventaja en cuanto a lo que es calidad, en comparación, por ejemplo, con los sistemas de calentamiento por llama, que dependen del lugar donde estoy calentando para saber si el calentamiento es uniforme o no. Y por último, como en los sistemas de inducción lo que se calienta no es en este caso las mantas o los cables de inducción, sino que el componente, acá es mucho más fácil retirarlas una vez que terminamos. En los sistemas de resistencia es muy complicado, tenemos que esperar tiempo, si no nos podemos exponer a quemaduras al momento de retirar los componentes. Y en el caso del propano estamos directamente en contacto con llama viva, por lo tanto hay un riesgo de quemaduras muy fuerte. Y esto quizás es lo más importante, la seguridad en este tipo de procesos de calentamiento. Y como pueden ver en esta tabla que les he preparado, en comparación el sistema de calentamiento con inducción versus los sistemas de calentamiento tradicionales, en prácticamente todos los puntos críticos, ya sea los tiempos de armado, tiempos de calentamiento, la uniformidad de temperatura que asociamos con calidad, los costos operativos y la seguridad, prácticamente en todos tenemos una ventaja, o los sistemas de calentamiento por inducción tienen una ventaja muy significativa. Y es por eso que creemos que es la mejor forma. Y es bastante fácil de utilizarlo. Como pueden ver, el Arc-Rich Heater cuenta con dos accesorios. Una faja rápida, que es un Quick Grab, que se le llama, que es refrigerado por aire. O sea, no es una refrigeración líquida, a eso me refiero con refrigerado por aire. Y estos dispositivos nos permiten abrazar de manera ajustable una cañería que puede ir entre 1,5 pulgadas y 10 pulgadas. Se ajusta automáticamente, o se ajusta, mejor dicho, manualmente a diferentes diámetros de cañería sin necesidad de ocupar otro tipo de insumo. Y con esta podemos llegar hasta los 200 grados Celsius sin ningún tipo de aislación extra. Ahora, si queremos llegar hasta los 315 grados, que es el máximo que nos permite llegar el Arc-Rich Heater, podemos poner una aislación de 1 pulgada y no tendríamos ningún inconveniente. Y por otra parte, también tenemos otra opción, que son los cables refrigerados por aire. Cables sin refrigeración líquida, a eso me refiero con refrigerados por aire, como les mencionaba. Estos están disponibles en diferentes longitudes, ya sea 9, 15 o 24 metros. Y esto nos permite hacer diferentes arreglos, diferentes configuraciones, inclusive en componentes no cilíndricos, para que podamos realizar el trabajo de la manera que más nos acomode. Como les mencionaba, el control lo podemos realizar desde el panel del equipo o desde un computador, y a la vez que podemos realizar el diseño de las curvas, también podemos extraer la información para poder adjuntarla a nuestro informe de calidad. Y la configuración es tan sencilla como la realizamos en todos los otros tipos de accesorios, con la diferencia que acá tenemos una caja de conexiones que nos permitirá conectar hasta 6 termocuplas. Estas 6 termocuplas nos permitirá asegurarnos de que el calentamiento es uniforme hasta en 6 puntos diferentes, ya sea para que podamos monitorear o controlar temperatura en diferentes partes. Estas termocuplas pueden ser del tipo soldadas o de contacto, y el equipo va a funcionar perfectamente mientras sean termocuplas de tipo K.
Entre el alimentador y entre el Arc-Reach Heater y esta caja de conexiones va un cable de conexión de 3 metros, que es bastante versátil y nos permite trabajar en un lugar bastante ordenado. Como pueden ver, existen muchas alternativas que plantea Miller para reducir estos costos, disminuir costos de operación en soldadura, disminuir los tiempos muertos, mejorar la productividad y, por supuesto, mejorar las condiciones de seguridad de los lugares de trabajo. Y, por supuesto, esto es muy importante para poder afrontar los desafíos que la industria nos pone durante estos días. Bueno, y nada más que agradecerles a todos por estar presentes, por escucharme esta presentación. Y ahora los dejo con Fernando, que tiene algunos anuncios que hacerles respecto a estos equipos e información muy importante, así que por favor, quédense un minuto más. Muchas gracias y que estén muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la presentación y por la capacitación el día de hoy. Bueno, queremos también decir a toda nuestra comunidad, tanto de amigos de Endura en Chile como de Air Products en Perú, que vamos a estar respondiendo prontamente todas estas consultas que nos han llegado a nuestras redes sociales. Y bueno, si quieres seguir capacitándote con nosotros, al finalizar este video te estamos dejando toda la información para que te puedas contactar junto con nuestros amigos en Perú y también acá en Chile. Un abrazo para cada uno de ustedes, sigámonos cuidando porque de esta pandemia que estamos todos viviendo, estamos con un compromiso social, tanto en Perú como en Chile, para poder otorgar gases medicinales a nuestros hospitales, a las clínicas y también a nuestros hospitales en campaña. Así que por favor, si tienes algún cilindro que tienes en tu poder y no lo has devuelto, por favor contáctate con nosotros para que de esta forma podamos salir adelante de esto. Un abrazo para cada uno de ustedes y suscríbete a nuestros canales de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn en Chile y también en Perú a nuestro Facebook. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.